naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Todos alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre. Todos juntos una vez más. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. A ver, todos juntos con sus palmas. Nos gozamos en esta noche, alabando el nombre del Señor. Aleluya. Alabar, alabar, cántelo, cántelo. A Jehová, naciones todas, Pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. En esa noche alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Con nuestras manos en alto. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Es una bendición darles la bienvenida a este servicio de la tarde. Como siempre, confiando en la mano poderosa del Señor para que Él bendiga nuestras vidas de principio a fin.
Es una bendición poderle saludar a la distancia y de cerca y estar en su presencia para honrar y bendecir su nombre. Quiero que oremos juntos e invoquemos el nombre del Señor, poniendo este servicio de este día domingo de la tarde en su presencia. Maravilloso Dios, una vez más en esta hora, Señor, le doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de poder dirigirme a su pueblo, a sus escogidos, oh Dios, a su linaje, a su real sacerdocio en este tiempo de gracia. Le pido, Señor, que bendiga nuestras vidas de una manera muy especial, Señor, que a donde quiera que están 2 o 3 reunidos, allí su paz, su presencia se haga manifiesta en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bien, es una bendición poder reiterar el saludo para todos los santos y fieles de la congregación de Washington, todos los hermanos que a esta hora de la tarde están pendientes para participar sin necesidad de movilizarse, de salir de su casa. Están felices, están contentos, pero estoy también seguro de que hay un anhelo, hay un deseo por llegar al lugar donde nos congregamos como familia para rendirle culto a nuestro Dios. Vaya el saludo para todas las familias de la iglesia, para toda la membresía de esta preciosa familia, para todos los que nos ven de lejos y de cerca. Quiero dar la bienvenida a los hermanos del grupo de alabanza, de los grupos de alabanza, más bien dicho. Nuestro hermano Argelio Molina, director de estos grupos, no le fue posible estar con nosotros por motivo de trabajo. Hermano Argelio, donde usted esté, aquí lo extrañamos y deseamos que el Señor lo guarde, que el Señor lo fortalezca en las labores cotidianas de su actividad. Es muy bueno saludar a nuestro hermano Antonio Molina, líder del grupo Belén, y también padre de Alejandro. Qué bendición darle la bienvenida ya como un padre de su bebé, Alejandro de Jesús Molina. Saludos también para hermana Karen, su esposa, hermana Jenny, hermano Rudy, con su pequeño Leví. Esta mañana tuvimos acá en este santuario a nuestra hermana Yanira, esposa de uno de los diáconos, nuestro hermano Byron. Y bueno, esperamos muy pronto tener la oportunidad de orar, de presentar, de dedicar a estos varones, Leví, Alejandro y Ezequiel, conforme lo que está establecido en su palabra. Vaya nuestro saludo para todos ellos. Para los hermanos del Ministerio de Alabanza, qué alegría contar con ustedes en esta congregación. Como pastor de esta iglesia, me siento muy privilegiado, muy honrado de tener un grupo selecto como ustedes que hacen las cosas para el Señor y lo hacen con todo su corazón. Saludos, hermana Zenaida, hermano Edgar, hermano Ruthbel, hermano Antonio, Samuelito, Ismael, Ever, Fredis y Giovanni. Hermano Jairo Castro, no le fue posible estar con nosotros por motivo de trabajo, y saludamos a hermana Natalie, que tampoco le fue posible llegar con nosotros este día. Vaya el saludo para todos ustedes, hermanos músicos. Qué bueno tenerles aquí, ya que gracias a Dios las leyes están favoreciéndonos y está permitido el reunirnos en grupo de 10 en la primera fase. Oramos al Señor para que muy pronto entremos en la segunda fase, que será permitido reunirnos en grupos de 50, de manera que seguimos orando unos por los otros para que el Señor les ayude. A ver, todos los músicos digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Quiero que estemos orando por el joven José Bonilla. José Bonilla es el hermano de hermana Marisela. Y como sabemos, estas familias han sido golpeadas últimamente con la pérdida de seres queridos, la familia Pacheco, la familia Reyes. Así es que agradezco a todos ustedes, familia de fe, de lejos y de cerca, llevar a estas familias en oración. Y también por este joven que está hospitalizado. Los médicos dicen una cosa y está comprobado que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita en su momento y le está permitiendo sobrevivir
a pesar de todos los comentarios muy tristes, muy negativos que nos han dicho en algún momento, pero damos gracias a Dios porque Él está allí y creemos que Dios tiene la última palabra. Su madre ha pedido encarecidamente que la iglesia ore y para eso estamos. Como sacerdocio, el real sacerdocio de la iglesia del Nuevo Testamento tiene ese privilegio, tiene esa oportunidad, esa responsabilidad de poder llegar a la presencia de Dios para interceder, para suplicar, como también para alabar y adorar su nombre. Así es que les invito a estar de pie, hermanos, miembros de los grupos de alabanza de la iglesia. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor por la salud de hermano Wilber Castro, para que el Señor bendiga su vida, para que el Señor lo guarde, lo fortalezca. Hermano David Hernández, por favor, pase a este lugar, eleve esta oración a la presencia del Señor, porque creemos que Él es el que tiene la última palabra en todo. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde creyendo en el poder de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, le damos gracias por este privilegio, Señor, de acercarnos ante su presencia. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Señor, en esta tarde, de llegar hasta su trono de gloria y de misericordia, Señor, para rogar por su misericordia y por su favor, Señor, sobre hermanos y hermanas, Señor, sobre familias de nuestra congregación abatidas, Señor, Dios mío, con un corazón doliente, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, yo ruego que la unción de su Espíritu Santo, Señor, su mano poderosa ponga paz y fortaleza en sus corazones, en favor de la familia Pacheco, Señor, la familia Molina, Señor, ayuda y fortalezca en el nombre de Jesús, por la familia Reyes, Señor, por mi hermano Wilber Castro, Señor, en esta hora extendemos, Señor, su poder y su misericordia, Señor, sobre la vida de nuestras familias, Señor, de esta congregación, y en el nombre poderoso de Jesús rogamos, Señor, que usted ponga su mano poderosa. ¿A quién iremos, Señor, si solo usted tiene palabras de vida eterna? En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que usted conforte y fortalezca sus vidas en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su misericordia, por su favor y su paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, gloria y alabanza al que vive y permanece para siempre. Quiero también aprovechar el momento en esta tarde para reiterar las felicitaciones a hermano José Inmar Juárez, que el día jueves lo bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, tal como está escrito en la palabra del Señor. Reitero la felicitación para él y la bienvenida a la familia de la fe y de esperanza de 811. Felicidades para toda la familia Reyes, porque Dios ha dado respuesta a su petición. Quiero invitarles en esta tarde a la lectura bíblica en San Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Y luego pasaremos a Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 y 8. Ustedes siguen con la mirada y yo leo para todos ustedes en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 11 al 13 y Primera de Corintios capítulo 2, del verso 7 al 8. Dice a la letra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Alguna versión dice al Rey de Gloria. Quiero continuar hablando en esta tarde sobre el rechazo al Rey y a su reino. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Una vez más, gloria a Dios. A la luz de la palabra de Dios, desde la caída de Adán, el ser humano le es muy fácil ir contra la voluntad de Dios y le es muy difícil aceptar su necesidad, su condición y disponerse para que el Dios de la gloria trate con su vida. No es extraño hasta hoy que, teniendo tanta evidencia bíblica sobre la verdad de que Dios es uno a lo largo del Antiguo Testamento, tanta afirmación bíblica que el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, es uno y que este Dios diseñó, planeó, ejecutó y, hermanos, cumplió los proyectos para bien de toda la raza humana. No es extraño que haya gente que no pueda entender lo que es el misterio de la piedad. Dios, que es espíritu manifestado en carne para salvar a los hombres. De eso yo estoy muy contento en esta tarde, y mis hermanos músicos estoy seguro que también. Gloria al nombre del Señor. No es extraño el rechazo a Él y a su palabra, porque si el adversario logra conquistar los corazones y las mentes para sembrar confusión, como lo logró en el Edén con el primer Adán, le será muy fácil. Una vez que le ha sacado el principio bíblico, le será muy fácil al adversario de Dios y del hombre colocar muchas creencias filosóficas, muchas razones, burbujas gramaticales y todo lo que quiera interpretar acerca de la voluntad de Dios. Pero la verdad es esta, que el Dios de la Biblia es uno, sigue siendo uno, y este uno no es gramatical, es numérico. No hay nada antes de Él ni después de Él. La Biblia lo reitera, lo confirma, no trata de demostrarlo. La Biblia lo afirma. Y quien tiene un corazón humilde, sensible a lo establecido por Dios, se goza porque recibe lo que Dios ha dejado por su palabra. Que el bautismo es en su nombre y no en títulos. No hay que entrar en discusión, no hay que entrar en complicaciones. Si la persona con un corazón humilde, con una mente abierta y con un corazón sensible a la palabra del Señor, la lee, la va a creer y la va a obedecer sin necesidad de sentirse forzado o forzada. Por el contrario, el volver el corazón a lo que está escrito, la persona sentirá gozo y gozo completo, el gozo verdadero, el gozo de la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Ustedes pueden decir amén en esta tarde a la palabra del Señor. Decíamos brevemente esta mañana, el primer rechazo fue cuando el pueblo de Israel, diseñado para ser una nación santa, un sacerdocio, esto fue el pueblo de Israel. Decimos que el primer rechazo de este pueblo al Rey de la Gloria fue cuando ellos fabricaron un becerro, y no solamente lo fabricaron, sino que le rindieron culto, se postraron ante esa imagen prohibida, y aparte de eso, sumaron más confusión a sus mentes, más rebelión ante Dios al decir: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Es el primer rechazo del pueblo de Israel al rey y a su reino. Antes de Israel ya hay pecado en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, de manera que
El ser humano es pecador por naturaleza porque venimos de Adán, y cuando se llega a la ley, el hombre es triple pecador porque es pecador por omisión, porque no hace lo mandado y sí hace lo prohibido, que es lo que son los mandamientos. Los mandamientos no son juegos, no son preguntas, no son cuestiones para discusión, son órdenes, son prohibiciones. Número 2, el segundo rechazo al rey y a su reino fue cuando el pueblo, después de haber sido guiado mediante el sistema que Dios estableció de guiarle a través de líderes como Moisés, Josué y 14 jueces, en el tiempo de los jueces, ya hermanos, cuando Samuel era un anciano, el pueblo volvió a fallar y ellos dijeron: nosotros queremos un rey. Hasta ese momento han sido guiados por un rey invisible que ha estado presente de muchas maneras con ellos, en la nube, en el fuego, en el tabernáculo y de tantas formas simbólicas. Pero con todo eso el pueblo quería ver algo literalmente. No estaban conformes, no estaban satisfechos y ellos no estaban agradecidos y completos con un rey invisible que les estaba guiando mediante los hombres que él había llamado, sino que ahora, al ver las naciones del entorno, ellos pidieron rey. Como hemos dicho, Samuel se angustió mucho por lo que oyó, pero Dios se encargó de consolar el corazón del profeta y juez para decirle: Samuel, no te han desechado a ti, sino que es a mí. Es el segundo rechazo del pueblo de Israel al rey de Israel. Con profunda tristeza, Samuel les dijo: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Lo demás lo conocemos, es una historia bíblica de cómo el pueblo se adelantó. Dios ya había designado que a través de la tribu de Judá vendría la monarquía. Vendría el rey David y los sucesores, que sencillamente eran tipo y figura del verdadero rey que habría de venir. En realidad, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios es uno y Él promete estar presente para quienes entienden esta verdad a la luz de la palabra, no de forma teórica, no de forma gramatical, no de forma filosófica. Dios es uno y el Dios que prometió, el Dios de la gloria, cumplió sin necesidad de multiplicarse, sin necesidad de ayuda de otro, porque no hay otro fuera de Él. Es por eso que el bautismo es en su nombre. Y cuando alguien encuentra algún problema, alguna complicación sobre esto, en realidad nosotros nos vemos no incapaces. No es que seamos impotentes para explicarle a las personas por qué es imposible para nosotros. Porque si el corazón y la mente está habituada a las creencias, a las tradiciones que son tantas en el mundo, y esto es lo que domina, esto es lo que controla, esto es lo que deleita, en realidad las personas se van a sentir más complacidas, se van a sentir más felices creyendo como cree todo el mundo, sin importar que están dejando a un lado la palabra imperecedera que vive y permanece para siempre. Es por eso que la mejor recomendación que podemos darle a las personas que están batallando con el tema, si Dios es uno, si son tres, si son cuatro, lea la Biblia.
Y se va a dar cuenta que ningún patriarca, partiendo desde Abraham, ningún líder como Moisés o Josué, ningún juez de los 14 que Dios llamó, ningún rey de los que estuvieron presentes allí, creyeron en que Dios sea dos o sea tres. El pecado del pueblo, el pecado de algunos líderes fue rendirle culto a ídolos que se fabricaron para adorarles, y eso provocó la ira, provocó la incomodidad de Dios, y Dios descendió de muchas maneras para castigarles, para darles lecciones, porque Dios es celoso. Pero qué bendición es cuando con un espíritu humilde se leen estos principios, se entienden estos principios, que a la luz de la palabra no hay una evidencia bíblica, no hay espacio para más de un Dios, no hay de dónde sacar alegría y gozo para poder afirmar que el bautismo es en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sí hay completo gozo cuando una y otra vez encontramos a la luz de la palabra que el bautismo es para perdón de pecados y que es en el nombre que es por sobre todo nombre. Si ese aplauso es para él, hay que hacerlo con más regocijo. El tercer rechazo del pueblo en su propia tierra, cuando se cumplieron las promesas y las profecías que él había hecho para visitar al hombre, porque Dios siempre ha hablado al hombre desde el principio. Dios le ha hablado de muchas maneras, pero este Dios de toda gracia, que ve que el corazón y los pensamientos y los sentimientos del hombre siempre se desvían de la perfecta voluntad de él, este Dios hace promesas, y cuando Dios hace promesas, él las ha de cumplir en el tiempo de su voluntad. Él hizo promesa de redención para toda la raza humana, comenzando desde Génesis capítulo 3:15. Luego hizo promesas exclusivamente para la descendencia de Abraham. Y todo lo que Dios dijo, todo lo cumplió en su tiempo. Él puso palabras proféticas acerca de cómo, la forma y cuándo sería la redención para la raza humana. Pero, hermanos amados, hubo un pueblo que no estuvo tan pendiente, que no estuvo tan a la expectativa, que no tuvo un corazón atento para lo que Dios había venido diseñando, para el plan que él había venido mostrando de forma progresiva. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La promesa de Génesis 3:15 está corroborada con lo que dijera el profeta mesiánico. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta sigue agregando revelación a esto que todavía es un misterio, pero viene anunciándolo por venir. En Isaías 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El Dios de la creación, el Dios que hizo promesas a la primer pareja en el Edén, el Dios que llamó a Abraham, que habló con Isaac, que habló con Jacob, que habló con Moisés, que dio la ley, que dio el tabernáculo como sombras, como figuras que apuntaban a lo porvenir. Este Dios se propone estar presente. Dios mismo os salvará. En aquel día, dice Isaías 17:7, el hombre en aquel día, cuando se cumplan todas estas promesas y profecías, el hombre mirará a su hacedor y sus ojos contemplarán
al Santo de Israel. El Dios invisible, el Dios que es espíritu en esencia, Él promete venir a este mundo. Sí, el que en Isaías 33, verso 22, es el legislador, es el juez, es el rey, es el salvador. Él se propone venir a este mundo en el tiempo de su voluntad. Dios adelantó profecías, anuncios de su porvenir para bien de la humanidad en Miqueas capítulo 5 verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios mismo vendrá y os salvará. No es un segundo, no es un tercero, es el gran misterio de la piedad. Dios se ha de manifestar en carne, ha de participar de carne y sangre para venir a derramar sangre, para pagar el precio de nuestros pecados, pues está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Somos redimidos, somos comprados con su sangre y somos perdonados por su nombre y somos llenos con su Espíritu Santo para tener poder y poder testificar y poder esperar que cuando suene la final trompeta, este cuerpo mortal sea transformado para estar en poder y gloria. Una alabanza para el Rey. Todo esto, hermanos, era un conocimiento adelantado. Mire, la ley, los salmos y los profetas eran algo que había un grupo selecto que se formó para entendimiento, para alumbrar un poco a la gente en ese tiempo, en esos 400 años de silencio, cuando no había profeta en este territorio, cuando en la tierra de Israel era una provincia, era una tierra hollada por pueblos extraños, no había voz de Dios, no había profeta, no había culto, hasta que se cumplió el tiempo de que también Dios cumpliera las profecías acerca de el nacimiento del Rey. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Hermanos, el tercer rechazo al Rey tuvo que ver cuando esta pareja, esta virgen que ya ha concebido y que está a punto de dar a luz, las promesas, las profecías, todo lo anunciado acerca de la redención está a punto de cumplirse. Que Dios mismo vendrá y os salvará. Que el juez, que el legislador, que el rey, que el pastor estará presente. Que la oveja, que el cordero. Alabanzas al Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que el rechazo número 3 fue cuando esto se cumplió y no hubo lugar para ellos en el mesón. A causa de los cambios políticos, fue necesario que ellos tuvieran que emigrar desde Nazaret hasta Belén para cumplir con lo que estaba establecido en la ley. Y cuando están a punto de llegar, comienza lo normal en toda mujer que está en embarazo. Y ella buscan y buscan en puertas y en todo lugar para encontrar un espacio para el alumbramiento. Y tristemente la Biblia dice en Lucas capítulo 2 verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es el tercer rechazo. Como un pueblo no pudo detectar el cumplimiento de las profecías.
había escasez de gente capacitada, de gente con conocimiento en ese entonces. No, ahí había un grupo selecto. Ahí habían grupos como los escribas, como los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas. Todo este era un grupo selecto que eran los encargados de interpretar las escrituras del Antiguo Testamento al pueblo en su momento. Entonces dice Mateo capítulo 2 verso 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos hombres diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire lo que ocurre con la noticia, con la buena nueva. El pueblo está distraído mientras el cielo ha sido iluminado con huestes angelicales. En la tierra ha habido silencio, pero alabanza ha salido de la boca de las huestes angelicales para decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres por su voluntad. Allí estaba el que es rey y también es príncipe de paz. Ahí estaba el que es padre y es hijo, es Emmanuel, es Dios fuerte, es admirable. Alabanzas al Señor. Mira lo que hace Herodes, haciendo uso de su autoridad y creyendo que el pueblo judío se va a sublevar porque este rey que ha aparecido es el que puede destronarlo de su lugar, de su trono, y no solamente hacerle daño a él, pero es posible que hasta César, el rey, el emperador, el monarca del imperio romano, sea destronado. El pueblo se confundió, Herodes se tambaleó, y dice Mateo 2:4: y convocados todos los principales, sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Eran los encargados de compartir con el pueblo la ley, los profetas y los salmos. Tenían conocimiento. Herodes les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Mesías? ¿Dónde había de nacer el ungido? Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ay, cuando yo leo esto, hermanos, y me doy cuenta de que esta gente tiene cabeza, tiene entendimiento, pero no tiene corazón abierto al cumplimiento de las profecías. Ellos le dijeron: sí, en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta. Citaron Miqueas capítulo 5, verso 2: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor, porque en medio de rechazos y en medio de glorias y alabanzas de los ángeles, y en medio de soledad, y en medio de un pueblo distraído, el Dios de la gloria, cuando hace promesas, Él las va a cumplir. Si Él había prometido venir para redimir la humanidad, Él es Dios fiel. ¡Aleluya! Y si Él cumplió la primera parte, yo tengo la certeza, mis hermanos, miembros de los grupos de alabanza de esta congregación, que si Él cumplió la parte A, Él cumple la parte B, porque Él es Dios manifestado en carne. Amén. Ahora piense por un momento. Herodes es la máxima autoridad, es el gobernante de Judea, del territorio de Israel, que es una provincia del Imperio Romano. El hombre, ante esa noticia que ha nacido un rey, el tema que estamos tratando es el rechazo al rey y a su reino. ¿Y por quiénes?
fue el rechazo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sabían quién era? Sí, porque Herodes no buscó a cualquier clase de gente para consultar. Él se fue a ese grupo selecto de sacerdotes y escribas del pueblo. Ellos tienen conocimiento, ellos tienen entendimiento. Que quede bien claro a esta hora de la tarde que hay tanta gente con un entendimiento tan brillante y con tanta facilidad para exponer muchas cosas de la Biblia. Pero es muy triste que no puedan ver a la luz de la palabra de que el entendimiento sin un corazón contrito y humillado es muy poco lo que ha de ganar. Porque aquí tenemos una evidencia de un pueblo que tiene entendimiento, que sabe según ellos, pero no cree. Ellos no son los primeros al estar celebrando. Ellos sí tienen una respuesta, pero para ellos en sí no es la respuesta. Porque si fuera la respuesta, estarían regocijados como estoy en esta tarde, porque mi Jesús es la respuesta. Tenían conocimiento, pero no tenían fe y obediencia al plan de Dios. Sí, mucho conocimiento, mucha habilidad, mucho talento. El talento es bueno, no es malo. Pero el talento viene a ser efectivo cuando con temor al Dios que lo da, se puede también poner para honrarle a Él. Hay mucha gente talentosa para muchas cosas. Y es por eso que las pantallas arrojan luces de todos colores. Y hay gente que puede estar vislumbrada. Y es por eso que en mi corazón hay un celo por esta verdad. Y comparto esta verdad sin preocupaciones de tener que aclarar la mente turbada y confundida de mucha gente religiosa. La respuesta es su palabra. La respuesta está en su mano, pero no está en su corazón, tristemente. Podríamos decir que la gente está igual cuando surgió el cambio de Martín Lutero. Martín Lutero como que sacó la Biblia de alguna manera y se la llevó al pueblo y se la puso en la mesa, pero quedó en la mesa y no en el corazón. Cuando esta palabra llega al corazón, alumbra, trae revelación, y cuando hay revelación hay gozo, y gozo en el que lo da, en el que dijo: mi paso doy. Aleluya. Ellos sabían mucho. Y hay gente que peca sin tener conocimiento, por no haber oído, por no haber leído la Biblia. Esta gente lo hace en ignorancia, porque nunca oyeron, nunca leyeron, dijeron, creyeron muchas cosas y lo hicieron en ignorancia. Pero este grupo de hombres no estaban en ese grupo. Ellos no eran ignorantes. Ellos eran los escribas. Ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de tener la luz para transmitirla al pueblo. Pero como su corazón se había engrosado con incredulidad por herencia desde los primeros que se hicieron el becerro, es por eso que Israel sí es un pueblo de promesa, pero no es un pueblo modelo para que el mundo pueda decir que ellos son la cabeza para poderlos imitar. Vino a ellos, pero ellos no lo recibieron. Pregunto en esta tarde a los 10 que están aquí: ¿qué sucede cuando se recibe a Jesucristo? Hay paz, hay gozo en el Espíritu. ¡Aleluya! Entonces, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Ellos tenían conocimiento, ellos tenían entendimiento de lo que se había profetizado, de lo que se había anunciado, que en Belén ellos sabían. Isaías tenían conocimiento, enseñaban Isaías al revés y al derecho. Pero cuando esto se cumplió, un espíritu de engaño, un espíritu de error embotó el entendimiento de ellos para apartar con humildad su corazón de la verdad de Dios y debido a esto causar mayor confusión a sus creencias hasta el día de hoy. Es por eso, hermanos amados, que nosotros hemos de tener bastante cuidado. Ellos no tuvieron, hermano, personas que de pronto nuestros seres queridos, nuestros antepasados, no tuvieron quizás la oportunidad de leer, de conocer lo que nosotros conocemos. Se fueron en ignorancia. Y el que se va en ignorancia, nosotros no tenemos por qué decidir qué hacer. Dios es el juez de vivos y de muertos. Dejémosle esa tarea a Dios. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas y vio al pueblo volcado a los ídolos, él les dijo, pero Dios, invitándolos a la oportunidad de salvación, invitándolos a que renunciaran a esas creencias idólatras y paganas, invitándolos a que salieran de ese hueco religioso, le dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bendito sea el nombre del Señor. En realidad, la luz llegó a Atenas, cuna de la sabiduría humana. Pero allí, hermanos, fueron pocos los que abrieron el corazón a esta verdad. El resto se deleitó en seguir en burbujas de filosofías y huecas sutilezas que nada aprovechan al hombre. Y hermanos, pero eso no hizo que el evangelio se detuviera. Esta corriente de vida, este río de vida, este río no se ha parado ni se va a parar. Sigue fluyendo. Está fluyendo en cada hombre, en cada mujer que ha recibido a Jesús y su espíritu. Aleluya. Entonces hay que dejar esas cosas de aquellos que han muerto, que han pasado en ignorancia. Pero no me venga a decir el día de hoy, con tanto conocimiento y con tanta literatura y con todas las versiones de la Biblia que hay al alcance, que usted, muchacha o muchacho, quien sea, es una persona ignorante. Usted tiene la palabra profética más segura en su mano. El asunto es si está en su mano y no está en su corazón. El asunto es si la sabe de memoria y la puede exponer de diferentes colores y sabores. Pero estaría usted igual a ese grupo de hombres que sabían el rol de las profecías, el desarrollo, y sabían el lugar, pero ellos no estaban presentes. O sea que el saber no ayuda mucho. Esto hay que abrir el corazón. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El que nació en Belén es padre y es hijo. Es Dios, es príncipe y también es rey. El cuarto rechazo al rey vino, hermanos, ¿de quiénes? Usted podría decir de cualquier incrédulo, de cualquier pagano, de cualquiera que no está ocupado en estas cosas. Pero tristemente no vino de ese sector. Jesús inició un ministerio arrollador, abriendo ojos a los ciegos, físicamente con la finalidad de abrir los ojos espirituales a toda esta gente. Jesús desató la lengua del mudo para que declararan quién es Él, con la finalidad de que aquellos que declaraban tantas cosas pudieran abrir su corazón y su boca para decir: bienvenido, Rey de Gloria. Pero no lo hicieron. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 12
que es el cuarto rechazo al rey y a su reino. Jesús expulsó a un demonio de alguien. Había hecho tantas maravillas. Había transformado el agua en vino. Había saciado la sed espiritual de la mujer samaritana. Había hecho tantos milagros portentosos. Había alimentado miles y miles, proveyéndoles el pan y la comida física como un milagro de trasfondo para dar a conocer que realmente esto sacia por un tiempo el estómago, pero que Él ofrece un pan vivo y el que lo come no vuelve a tener hambre, porque la palabra llena, la palabra satisface. Y Jesús, hermano, con todos esos milagros, llegó y expulsó el demonio de este individuo. Y los mismos que habían dado respuesta a Herodes de que tenían conocimiento de las profecías, ellos sabían lo que decía Isaías 61, que cuando se cumpliera Isaías 61, hermanos, iban a suceder tantas cosas. Es más, dice la Biblia en Lucas 4:16, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Una referencia a Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estamos hablando de Lucas 4, de Mateo 4, y después de estos capítulos inicia el Señor, según estos evangelios, una serie de milagros. En Marcos, desde el capítulo 1, Él inicia una serie de milagros, de sanidades y liberaciones. Comenzó el Señor a glorificarse, a dar vista a los ciegos, a consolar a los tristes, a proteger a los desprotegidos, hermanos, a dar esperanza a los que estaban sin esperanza, porque es lo que hace Él. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Él les citó la profecía. Esta gente sabe, hermanos, quién es Él. Saben que en Él, por lo que dice y por lo que hace, está el cumplimiento de todo lo profetizado por Isaías. Pero ellos, no los incrédulos, no el pueblo común, sino los barbados, los de sotana larga, los que más tarde mandaron a callar al pueblo cuando Él entró a Jerusalén. Escúcheme esto: mientras los barbados están diciendo al pueblo que calle, ellos son los que deberían de cantar. Ellos deberían de ser los que debían de promover ese ingreso del rey a Jerusalén. Y como ellos se opusieron, el Señor dijo de los muchachos entonces: hay que perfeccionar la alabanza. De los que saben mucho, de los que no entienden mucho, en ellos es hermosa la alabanza. Es porque Él no busca cabeza, Él busca corazones. Por eso dice su palabra: hijo, dame tu corazón y tus ojos mirarán por mis caminos. Entonces, amados hermanos, ellos dijeron que ese milagro, que esa liberación lo había realizado Jesús por Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios. Esta declaración de este pueblo, con conocimiento de estos líderes, con conocimiento de quién es Él,
hermanos amados, es el pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto quiere decir atribuirle la obra de Dios al diablo. Saulo, que vino a ser Pablo, inspirado por Dios, escribe en 1 Corintios capítulo 12, verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu de Él, allí hay libertad. Yo puedo decir en esta hora de la tarde: Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi juez, Él es mi pastor, Él es todo para mí. Oh, hermanos amados, debido a este rechazo, debido a este pecado imperdonable, por atribuirle a Él, a Satanás, la liberación que él había hecho con este hombre, este pueblo comenzó a sellar más y más la sentencia. Pero ¿quiénes eran ellos? No eran gente, hermanos, que no sabía leer o que no tenía conocimiento. Eran los escribas, eran los principales, eran los intérpretes, era la cúpula religiosa. O sea que no consiste en saber mucho. Esto del reino de Dios en los corazones consiste en humildad de espíritu. Porque cuando el ser humano reconoce su pobreza, su bancarrota espiritual, y logra oír que hay un rey que quiere levantarlo, que hay un rey que quiere gobernarlo, que hay un rey que quiere protegerlo, que hay un rey que quiere dirigirlo, que hay un rey que quiere abrigarlo, solamente hace falta que reconozca que no es pueblo, y entonces va a venir a ser súbdito, dirigido, protegido, guiado bajo el cetro del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Después de ese rechazo del pecado imperdonable de Mateo capítulo 12, el Señor comienza a declarar una serie de parábolas, hermanos, que tienen que ver con el pueblo de Israel. Punto número 5. El rechazo del rey ante Pilato. Pilato, ¿qué tiene que ver con conocimiento? Pilato y Herodes, hermanos, en realidad Herodes era un descendiente de Saúl. Pilato es un funcionario del gobierno romano. Es un gobernador de toda esa región de Judea. El hombre no tiene conocimiento, el hombre no está interesado en estas cosas. Este no es su negocio es la política, su negocio es dirigir los gobiernos, los asuntos de Roma. Él no tiene conocimiento, pero en medio de ese pueblo hay una cúpula, hay un Sanedrín compuesto por 70 hombres. Que ellos sí tienen conocimiento, ellos deben de tener luz, ellos deben de tener respuesta, ellos deben de estar contentos, ellos deben de actuar de otra manera, porque tienen entendimiento. Pero cuando se tiene entendimiento y no se tiene corazón para Jesús, de nada sirve. Mire, dice la Biblia en Juan capítulo 19, verso 14, era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. César era el emperador romano. Ellos rechazan al rey de Israel, rechazan a Adonai,
rechazan a Emanuel, rechazan al príncipe de paz, al admirable, al consejero, a Dios fuerte, al que ha hecho tantos milagros, hermanos, pero como el corazón de ellos está engrosado a causa de la duda, ellos no alcanzan a sentir, a ser compungidos por los dichos y por los hechos de Jesús, sino que continúan declarando lo que piensan con la cabeza. Mire lo que dijeron: no tenemos más rey que a César. El tema es el rechazo al rey y a su reino. Nosotros pasamos por alto todo lo que ha hecho el rey a lo largo del Antiguo Testamento. Es más, cuando ellos se enfrentaron con Abraham, le dijeron a Jesús: tú no tienes ni 50 años y dices que eres mayor que vuestro padre Abraham. Jesús le dio una respuesta. Es la respuesta completa, porque en realidad Él es el gran yo soy. Él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ellos no entendieron. Él les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Fuera de Él todo es falso. Fuera de Él no satisface, hermanos, el espíritu del hombre. Ellos son los entendidos, son los iluminados, son los capacitados, son los que podían enfriar a las multitudes y decirles: no, este es el cumplimiento del proceso de Dios a través de la ley, de los salmos y los profetas. Eran muy entendidos, pero endurecidos de corazón. Mateo 27, 23. Una vez más el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Una y otra vez Pilato, haciendo uso de su posición como gobernador, aplicando las leyes terrenales, él encontró, hermanos, en la mirada y en todo lo que se decía de Jesús, inocencia. Es que Él es perfecto, Él es santo, aleluya. Él es perfecto en todo lo que dice y en todo lo que hace. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oiga, hermanos, Mateo 27, 25, esta respuesta estremece. Esta respuesta hace pensar que una persona, hermanos, con la mente turbada, con la mente embotada, con el corazón endurecido, con el corazón rebelde a la perfecta voluntad de Dios, es capaz de decir, de hacer muchas cosas. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios es un Dios de amor. Él es un Dios justo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y es por eso que en 1 Corintios, en el capítulo 2, el verso 8, es como que Pablo, hermanos, estuviera viendo a todos esos contemporáneos de él, porque él pensaba, él sentía lo mismo que ellos. Pero ahora que él ha sido alcanzado, que su corazón ha sido transformado y que ahora tiene una paz, que ahora tiene un gozo completo, que ahora ha encontrado en Jesús, que Jesús es toda la plenitud de la deidad y que está completo en Él, y que los que creemos en Él no nos falta nada, porque Él es nuestro pastor. Y para quienes Él es el pastor, no nos falta nada. Por eso es que este hombre, hermano, como que cae de rodillas y dice: oh, si ellos
hubieran conocido, si ellos hubieran tenido temor, si ellos hubieran estado conectados al plan progresivo de Dios, desde Adán y su caída, desde la ley, los salmos y los profetas, si ellos hubieran conocido, pero el entendimiento de ellos, dice 2 de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque el corazón de ellos estaba duro. Y cuando el corazón está duro, la mente está igual. El entendimiento de ellos se embotó. Y es por eso que si ellos hubieran conocido, si ellos hubieran tenido corazón abierto, ellos nunca, los príncipes, estos nobles, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso, hermanos, dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Le rechazaron de muchas maneras, mas a todos los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, aleluya, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que esto es muy grande para un pueblo que no era pueblo, para un pueblo que está en esta tarde, aleluya, oyendo y deleitándose con esta verdad que ha hecho libre, esta verdad que ha derribado las paredes, esta verdad que ha derribado los castillos de religiosidad y ha establecido seguridad en la roca inamovible que es el Señor Jesucristo. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Nosotros seguimos sujetos a César. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro Curios, Él es nuestro Adonai. Con Jesús no tenemos nada que hacer. Oh, hermanos amados, pero con todo esto yo encuentro que Dios es un Dios de amor. Porque cuando Él permitió que su iglesia comenzara, esta mañana les decía que cuando el pueblo rechazó al legislador, al juez y al rey, haciéndose un becerro y diciendo: Israel, estos son tus dioses, murieron 3,000 personas a causa del rechazo, de la incredulidad y el pecado de la idolatría. Gracias a Dios, que Dios nunca llega tarde ni pierde ni una. Es por eso que cuando la iglesia nació, habían 120 que fueron llenos. Y después de esos 120 hubo una multitud que oyó. Y de esa multitud que oyó, hubieron 3,000 que oyeron y creyeron y recibieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2, verso 39, el apóstol Pedro dice: porque para vosotros, ustedes que dijeron que su sangre sea sobre ustedes para juicio y para castigo, miren, Dios es un Dios de misericordia. Él ha cumplido sus promesas, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras les testificaba y les exhortaba, les llamaba la atención, les consolaba de alguna manera, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Jesús dijo de esa generación: la generación mala, adúltera y pecadora demanda señal, pero señal ya no le será dada, sino la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Oh, pero gracias a Dios que el día de hoy hay una tumba vacía. El Rey vive. El Rey vive. Hermanos, quienes nos sometemos al cetro de Jesús, tenemos esperanza de adorarle como real sacerdocio,
de llegar a su presencia para suplicarle, para alabarle y adorarle. Y también tenemos la potestad para conducirnos en este mundo sin miedo, seguros, pues sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hay gente, hermano, que tiene este conocimiento y está tan asustada, tan confundida por todas las noticias. La confianza de los hijos está en un Padre que se llama Jesucristo. Por lo cual dice Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Él es el que determina, Él es el juez, Él es el que tiene el cetro. Él es el que determina quién vive y quién no vive. ¿Qué tenemos que hacer los que por su misericordia hemos entrado a formar parte de su reino espiritual de justicia, paz y gozo en su espíritu? Ser sumisos al Rey, servirle, adorarle, dar testimonio de quién es Él, ya que gracias a Él tenemos cimiento estable en nuestro corazón, convicciones fuertes en su palabra para nuestra casa espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire las consecuencias, o una de ellas solamente a esta hora de la tarde. A una de ellas le voy a dar solamente como las consecuencias del rechazo al Rey y a su reino. Mateo 21, 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El rechazo de un pueblo no pone a llorar a Dios. Y si llora, llora quizás de tristeza, de dolor, porque fue un pueblo que él atendió, que él vio nacer, que él liberó, que él lo formó, que él lo diseñó, que él lo supervisó, que él planeó tantas cosas para ellos, que él crió hijos y los engrandeció, pero después ellos se rebelaron contra él. No produce gozo para un Dios tan bueno. Y es por eso que la justicia de Dios no puede, hermanos, ser igualada a la justicia de los hombres o del reino de los hombres. Mire, cuando él dice estas cosas, esto es un hecho. Por tanto os digo que el reino de Dios, la paz espiritual, el gozo espiritual, la justificación que es por la fe en su obra redentora, aleluya, será quitado de vosotros, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos que dijeron, no tenemos más rey que a César. Los suyos que dijeron, por el príncipe de Belzebú hace esas obras. Los suyos que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces el Señor tiene una palabra para ellos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Solamente un adelanto, hermano, para que pensemos. ¿Siente usted que usted forma parte de esa gente? Que no era pueblo de Dios, que no era gente conocedora de pactos, de cultos, de ley, de promesas, de templos y de todo lo que Dios dio a este pueblo, descrito en Romanos 9 del 1 al 5. Nosotros no teníamos nada de eso, pero el Dios de toda gracia hace posible que de alguna manera, hermanos, este pueblo actúe de esa manera
para que los que por su gracia hemos alcanzado su favor nos ocupemos de esta salvación con temor y temblor. Mire, Él dijo, el reino es dado a ustedes. Este reino espiritual de justicia, paz y gozo por el perdón va a comenzar en ustedes. La iglesia comenzó en Jerusalén. Allí fueron llenos con el Espíritu Santo. Ahí fueron perdonados los primeros 3,000 personas y luego 4,000, luego 5,000, luego una gran multitud. Y eso está descrito en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, el verso 1 en adelante. Y se describe cómo ese pueblo recibió al principio la iglesia verdadera, la iglesia que recibió el nombre. Comenzó con un empuje tan grande de menos, hermanos, eso era algo poderoso. Pero mire, poco a poco esa iglesia fue decayendo. Por eso cuando usted lee el resultado de esa parábola, dice, fue al 70, al 30 y luego fue bajando. Pero en Marcos capítulo 4 se habla de la misma parábola del sembrador. Y en esa parábola se describe el crecimiento de menos a más. Describiendo el Señor que el reino, las riquezas espirituales que fueron dadas para este pueblo, pero que este pueblo, a los pocos años de haber nacido la iglesia, cayeron en juicio de confusión una vez más. Es por eso que si el día de hoy usted va a Belén, usted va a encontrar allí un conflicto entre iglesias ortodoxas y iglesias romanas. Allí no está la esencia de lo que comenzó en el año 33. Lo que hay ahora es religión. Y cuando hemos tenido la oportunidad de ir a esas tierras, en realidad es para valorar que tenemos a un Dios de promesa, a un Dios que cumple a pesar de la incredulidad del pueblo. Pero que allí nació la iglesia. Nació 100% judía, porque a los suyos vino. Y es por eso que esa iglesia judía aparece y luego desaparece. Pero la iglesia gentil que nace en la casa de Cornelio, esa iglesia, hermanos, es la que está hasta el día de hoy. Y tiene la misma fe. Y tiene un Señor, una fe y un bautismo. Y ese bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 43. Dijo Pedro en casa de Cornelio, de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, hermanos, hay una advertencia. En Mateo 21:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra, sobre esta roca, será quebrantado. Esto es lo que nosotros hicimos cuando oímos y sentimos. Fuimos compungidos, fuimos confrontados con nuestra necesidad, con nuestra bancarrota espiritual. Y corrimos a refugiarnos en esa roca. Con un corazón contrito y humillado, hemos encontrado en la roca seguridad, refugio, fortaleza, confianza. Aleluya. Jesús es la roca. Pero esto es arrepentimiento según Dios. Pero, hermanos, el verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, porque a ellos les dijo, quien caiga sobre esta roca va a ser quebrantado de su corazón y va a ser restaurado para formar parte de un reino espiritual. Pero sobre quienes caiga esta roca, que es diferente, esta roca les va a desmenuzar. Entonces ellos entendieron la parábola, que se trataba de ellos. Dice Mateo capítulo 21, verso 44 y 45. Quiero animarles, hermanos, a amar a Dios, amar al Rey, amar su palabra.
Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, no con ellos. Si sufrimos, también reinaremos con Él, no con ellos. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ame al Rey. Se llama Jesús. Ame al Rey. Permanezca en el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. No permita que la mundanalidad absorba la santidad interna y externa de su cuerpo, de su mente y de su corazón. Porque cuando estas cosas comienzan a penetrar en el corazón, en la mente, no importa qué tan bien bautizada y bautizado esté usted y cuántos años tenga de estar en esta verdad, la verdad sigue siendo la verdad. Pero si tristemente usted y yo nos desubicamos voluntariamente, arbitrariamente, teniendo la palabra profética más segura, el Rey sigue siendo Rey. Él sigue reinando en otros corazones. De manera que en esta tarde siento decir a todo el pueblo del nombre del Señor que me escucha, que hay que estar ocupados de esta salvación con temor y temblor. Que hay que procurar ser fieles a Él, ser reales a Él. Pues si usted entiende mucho de lo que implica ingresar a una institución, a una disciplina, sea militar o sea deportiva, por un periodo de tiempo, esto va más allá de 4 años, de 6 años, de 10 años. Aquí estamos para una eternidad en descanso. ¿Alguien dice amén? Reinaremos con Él. Esto nos lleva a tomar una actitud voluntariamente. No permitir que te doblen la mano, ni sentir que te la están doblando. Si eso sientes es porque la carne está tan levantada. Pero si hay quebrantamiento de espíritu, esta tarde quienes me oyen deben de estar diciendo: gracias, pastor, por predicarme la palabra de Dios. Porque esta palabra me está fortaleciendo si estoy sufriendo. Esta palabra me está garantizando vida aún más allá de la misma muerte. Esta palabra me está motivando a ser fiel, porque me está diciendo que el autor de ella es fiel. Todo es voluntariamente. Ame al Rey, viva según el régimen del Espíritu de su ley en este tiempo de gracia. Permita que el Espíritu de poder que Él ha depositado en cada uno de nosotros siga fluyendo para dar testimonio de que somos un reino espiritual llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo que ama al Rey y que conoce el nombre del Rey y que ha recibido el nombre del Rey. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Maravilloso Dios, en esta tarde, gracias por tu palabra. Tu palabra es palabra de Rey. Tu palabra, Dios mío, es palabra de justicia y de verdad. Tu cetro, Dios mío, es cetro de justicia. Permítenos, oh Dios, vivir agradecidos bajo el cetro de tu reino, para poder conducirnos en este mundo, Señor, dando a conocer tu gracia, tu luz y tu verdad. Dios de gloria, permítenos entender, Señor, que necesitamos ser fiel en este reino, porque si nosotros somos infieles, tú sigues siendo el Rey, tú sigues reinando, tú sigues siendo fiel. Mi incredulidad, mi infidelidad, mi mundanidad, Señor, no te afecta. Tú eres santo, Señor. Ahora te suplico, Dios mío, que nos ayudes a todos,
para reconocer nuestra condición delante de ti. Hoy que no estás para juzgar, Dios mío, y sentenciar para eternidad en tormento. Hoy, Dios mío, te suplico que nos ayudes a todos para honrarte, Dios mío, como lo que eres, el Rey de la vida. Bendito y alabado sea su nombre. Quiero en esta tarde reiterar la invitación para la iglesia del Señor para estar pendientes a los devocionales, como siempre, mientras no tengamos un anuncio de las autoridades civiles del distrito. Continuamos con esta cadena de devocionales de lunes a jueves de 7:30 en adelante, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que continúan conectados y comunicados con Dios por medio de la lectura, por medio de la oración y por medio del servicio, del compartir, de hablar con alguien. Hable de lo bueno, hable del Rey, comparta esta verdad, gane un alma para este reino y usted será recompensado en grande en el reino de los cielos. Gracias a Dios, cordialmente invitados, saludos para todos de lejos y de cerca en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo.